Muy buenas tardes para todos. Sean muy bienvenidos a este encuentro asincrónico, en donde nos adentraremos en la última unidad de los contenidos de la asignatura, que tienen que ver con los territorios audiovisuales, cine, televisión y nuevos medios. En esta oportunidad abordaremos distintos textos y distintas ideas con la intención de ir cruzando un viaje en relación a las distintas propuestas teóricas que ustedes pueden encontrar en la bibliografía y que tienen que transitar a la hora de preparar el examen final de esta asignatura. Esta clase tiene como objeto, de alguna manera, introducirnos en el tema e ir de alguna manera vinculando estos diversos textos desde el enfoque que nosotros les queremos brindar desde esta asignatura, Teoría y Estética de los Medios, en la cual, como ustedes saben, nuestro gran objetivo tiene que ver con la construcción de sentido. Siempre nos preguntamos por la construcción del sentido y la construcción de la imagen. Y de alguna manera, a lo largo de todo el cuatrimestre, lo fuimos estructurando en las tres alas o estas tres grandes vertientes de las que siempre hablamos. Los elementos del lenguaje, la cultura y las ficciones propias. Cuando nosotros comenzamos la carrera, existía casi una grieta, podríamos decir, entre quienes estudiábamos, y en el ambiente profesional se replicaba de igual manera entre quienes hacían o querían hacer cine y quienes querían hacer televisión. Y después aparecía por ahí la palabra publicidad y después aparecía la palabra videoarte, pero de alguna manera había en cada uno de estos territorios como un sentido de pertenencia y de marco geográfico en el cual muchos se inscribían a la hora de hablar o de pensar en términos de las imágenes audiovisuales. Eso ha ido cambiando a lo largo de los años y hoy en día casi parece una discusión del pasado, ¿no? Así como en otro momento fue una discusión si se trabajaba sobre el digital o si lo analógico o las características del fílmico en tanto material fílmico o el video en tanto material cuyo soporte digital. Esas discusiones han ido cambiando en el tiempo y por lo cual nos interesa a nosotros este tema que tiene que ver con los territorios audiovisuales, tiene que ver con pensar, o por lo menos hacernos las preguntas de si los cambios que se han ido generando en los últimos años a partir de la convergencia de medios ha cambiado o podría llegar a cambiar nuestra forma de pensar el diseño y nuestra forma de pensarnos nosotros como constructores de sentido. Por ende, lo que vamos a ir abordando a continuación son pequeños apuntes de distintos textos, tratando de ir cruzándolos con enfoques diferentes, ¿no? Algunos textos que vienen del campo de la comunicación, algunos textos que vienen del campo de la sociología, otros de la antropología, y pensar desde nuestro lugar, ¿no? Como diseñadores de imagen y sonido, ¿qué es esto de los nuevos medios? Y si eso de alguna manera estará, ¿no? Dentro de este gran paraguas de nuestras tres alas para pensar el sentido. En algún momento de su formación, no voy a decir universitaria, en algún momento de la escuela, en algún momento, se deben haber encontrado con este famoso dibujo, ¿no? En términos de tratar de plantear un esquema muy básico de la comunicación, en donde se habla, ¿no? De que hay un emisor que genera, digamos, a través de un medio, un mensaje que va camino a un receptor, un espectador, ¿no? Nos gusta más esa palabra a nosotros, podríamos decir, de un director a un espectador, ¿no? Y ese camino que se establece en el medio vendría a ser lo que podríamos
entender como la comunicación audiovisual. La comunicación audiovisual, para Jesús González Requena, en su libro El discurso televisivo, es el proceso en el cual existe un intercambio de mensajes a través de un sistema sonoro y o visual, ¿no? En principio entre dos personas o de una persona hacia varias personas. Ahora, este esquema unidireccional de emisor camino al receptor es de alguna manera lo que está en crisis, lo que se ha puesto en una especie de hibridación en los últimos 20 años y principalmente en los últimos 10 años con la proliferación de los nuevos dispositivos móviles, no tanto en términos de la llamada o el uso del celular, sino en la posibilidad de alguna manera de tener todo al alcance de uno. Vamos a estudiar qué es lo que pasa en la relación espectacular, partiendo de un texto de Jesús González Requena, en este camino del emisor y el receptor en relación al espectáculo. Podríamos decir, también, en otra forma de pensar esta idea del creador y el espectador, también se puede pensar como el productor y el consumidor. De alguna manera son todas palabras, no voy a decir sinónimos porque no lo son, ¿no? Claramente no. Un poco las palabras definen el enfoque desde el cual uno quisiera entender o pensar esta cuestión de la comunicación, pero vamos a pensar, ¿no?, que en la forma del habla, y en esta en particular, yo en este momento estoy generando a través de esta clase asincrónica una clase que tiene un mensaje, que tiene un objetivo comunicacional de comunicarme con ustedes, que son los receptores de esta clase. Y en este momento, más que nunca, ¿no?, al hacer asincrónica y a través de esta situación audiovisual pantalla mediante, claramente yo genero, ¿no?, un mensaje que estoy compartiendo con ustedes y ustedes lo reciben, ¿no?, pero el camino es claramente bien unidireccional, desde mí como emisor de esta clase y ustedes como estudiantes receptores de esta clase. ¿Qué es lo que plantea Jesús González Requena en su texto El discurso televisivo del año 1999, pero que nos va a servir para entender esta idea de qué es la relación espectacular? Él dice que se produce a lo largo de la historia, ¿no?, distintos eventos que podemos llamar eventos espectáculos. Y que esos espectáculos, a través de la distancia, se vinculan con el espectador. Fíjense, esta relación, que vamos a llamar relación espectacular, está marcada por las coordenadas de espacio y tiempo. Y hemos estado hablando a lo largo de todo el cuatrimestre sobre estas dos grandes palabras, ¿no?, espacio y tiempo. Los pensamos como dos de los grandes elementos que constituyen el lenguaje audiovisual, y en este caso los vamos a pensar incluso como lo que nos constituye relacionalmente con el otro. ¿Cómo se configura en el espectáculo, en la construcción audiovisual, y no solo audiovisual, en la construcción de los espectáculos, este vínculo entre la construcción espacial y la construcción temporal? Dice Requena, de alguna manera, esta relación parece constituirse en la distancia. ¿Esto es así? Bueno, él va a desarrollar 4 grandes modelos para entender la relación espectacular, partiendo del modelo carnavalesco, ¿no? Él plantea que, de alguna manera, el espectáculo nace con este modelo, que es el modelo carnavalesco, donde de alguna manera no hay distancia ni hay separación entre quién es este emisor, generador del espectáculo, y quien lo recibe. Todos de alguna manera compartimos el mismo espacio, el mismo tiempo, el mismo evento. Somos todos parte de ese evento, y ese evento existe en tanto participación de todos. Piénsenlo un segundo, por eso es interesante, ¿no?, pensar en el carnaval y no en el carnaval en tanto Gualeguaychú, digamos, o Brasil le hace
las dos gradas al costado y una pasarela en el medio donde van pasando las caravanas y la gente contempla en la distancia, ¿no?, el paso de las caravanas, sino que cuando nos referimos al modelo carnavalesco estamos hablando de esta instancia de ritual, ¿no?, de comunión entre todos, en donde de alguna manera hay algunos que empiezan a tocar música, a bailar, pero uno que es espectador también es parte de ese propio ritual. Y este modelo implica toda una construcción espacial, que puede ser, en un caso, como decimos, el carnaval, pero piensen, el modelo carnaval es con distintas construcciones espaciales espectaculares, como por ejemplo, una super fiesta, ¿no? Donde en una super fiesta, ¿quién es el protagonista, digamos, o el emisor de ese espectáculo? ¿Es alguien que está pasando música o la fiesta es lo que acontece en esa conjunción de cuerpos, en esa conjunción donde de alguna manera no hay distancia o la distancia es realmente muy, muy corta, ¿no? Y el espectáculo ni siquiera está asignado por la mirada, porque la experiencia del ritual, del carnaval, es una experiencia, digamos, que involucra a todos los sentidos, ¿no? Los cuerpos con los cuerpos, las temperaturas conjuntas, hay hasta un sabor, unos olores que se ponen en juego. No es un espectáculo asignado por la mirada. Entonces, tenemos un primer modelo de construcción espacial, que es un tipo de relación espectacular, que es el modelo carnavalesco. Y entonces Requena va a ir haciendo como unas diferenciaciones, ¿sí?, en los distintos modelos, donde también va a hablar de una relación en términos económicos, de la plata y el lugar primordial del espectador dentro del espacio. Pero nosotros, por ahora, eso no nos vamos a meter tanto en relación hacia dónde vamos con esta clase, pero cuando lo vean en el texto van a comprender todas estas cuestiones. Pero sí es importante destacar que de alguna manera en este modelo carnavalesco no hay casi una jerarquía de espacio, ¿no? ¿Quién dice cuál es el mejor lugar para estar en este carnaval? Es estar ahí, es estar en ese espacio, ¿no? Entonces, esta cuestión de la jerarquía del espacio es bastante discutible. Pero decía, de alguna manera el espectáculo se establece en la distancia. Y fíjense que del carnaval vamos a empezar a construir cada vez mayor distancia entre los que emiten y los que espectan. La primera, el modelo circense, ¿no?, donde de alguna manera el espectáculo sucede en el medio y todos estamos alrededor de este espectáculo. Empieza a aparecer una jerarquía en relación a cada uno de los espacios, ¿no? ¿Qué espacio se ve mejor la obra, el circo, qué espacio se ve peor? Y van a tener una diferencia de costo, el valor de ese asiento, obviamente. Pero lo interesante de la experiencia circense, que podemos ir al circo, pero insisto, es una construcción espacial, lo podemos llevar también a una cancha de fútbol, ¿no?, donde el espectáculo es el partido, es el circo y a la vez también es lo que pasa entre todos los que estamos fuera del espectáculo, del centro, pero que somos parte del espectáculo. Digamos, uno no tiene una vista pasiva, ¿no? No participa, sino que sí, participa, grita, alienta, tiene una comunicación con quienes están al lado. En las épocas en las que el fútbol, por ejemplo, permitía local y visitante, hasta había esta cuestión de rivalidad en las tribunas. Entonces, el espectáculo de alguna manera no era solamente aquello que estaba pasando ahí en el medio, sino que era todo. ¿Y qué quiere decir con esto? Insisto, estamos hablando de una construcción de espacios. Esto quiere decir que si un partido uno lo viera a través de la televisión, que es una posibilidad, la experiencia espectacular es otra. Ni mejor ni peor, pero es importante entender que la experiencia es otra. Del circense aparece el modelo de teatro a la italiana, todo esto progresivamente en el tiempo, modelos que siguen instalando
y que seguimos transitando cotidianamente, ¿no? ¿Qué es el modelo de teatro a la italiana? De alguna manera empieza a aparecer esta idea de lo que en teatro se llama la cuarta pared, que es que ese espectáculo está en un lugar de privilegio y que ese espectáculo de alguna manera borra a los espectadores de ser parte del espectáculo, como si tuviéramos la posibilidad de ver desde el mejor lugar, ¿no? Por ende las plateas, los palcos y las últimas super pullman allá arriba y allá lejos, ¿no? Va a haber jerarquía, diferente jerarquía en cada uno de esos espacios respecto de cuál es el mejor punto de vista para ver el espectáculo. Pero el espectáculo se desarrolla allá. Y en este caso se profundiza aún más la distancia entre quienes generan el espectáculo y quienes perciben el espectáculo. Fíjense cómo a nivel histórico empieza a priorizarse la mirada como el sentido de la modernidad. Esto lo dirá Le Breton en el texto Antropología del Cuerpo, en donde hará una lectura, a mi criterio, bastante similar en algún fragmento del libro a lo que plantea, en este caso, Requena, pero no desde la construcción espacial, sino del comportamiento de los cuerpos. Pero ya llegaremos a charlar un poquito de eso, pero en este caso, fíjense que lo interesante es que del carnaval al circo, al modelo a la italiana, empieza a establecerse en cada modelo distancia. Una distancia, y esa distancia prioriza la mirada por sobre el resto de los sentidos. Entonces, de aquel primer teatro a la italiana a un teatro muy chiquitito, se genera la misma sensación, el mismo tipo de construcción espacial para este tipo de espectáculo, que puede incluir al público en tanto referencia, más en el modelo anterior, que, como decía antes, tratar de generar borrar la cuarta pared, que tiene que ver con la idea de que justamente pareciera que estamos espiando por el ojo de la cerradura aquello que está sucediendo ahí en el escenario, y nosotros somos una pared, somos la cuarta pared. Por eso se dice cuarta pared, ¿no? Porque es como si los actores actuaran una realidad ahí en el escenario, y donde está la pared, que ellos hacen de cuenta que es una pared, está el público. No hay una interacción directa entre espectáculo y espectadores, en términos de vinculación. Llegamos al modelo de la escena fantasma, ¿no? Llegamos al cine y llegamos a la televisión, y va a plantear Requena en este momento cómo de alguna manera, por empezar, desaparece el cuerpo, ¿no? Porque en tanto cine como televisión lo que vemos no es un cuerpo que esté presente ahí en el acto vivo del espectáculo, sino que por eso llama una escena fantasma. Vemos la luz que esos cuerpos generaron en algún momento y fue capturado y que hoy se reproduce nuevamente, pero no estamos viendo literalmente un cuerpo. Ahora, esa luz que vemos, tanto en el cine como en la televisión, y ahora después veremos en los nuevos medios, nos ubica a cada uno de nosotros en el lugar preferencial para ver lo que vemos. De alguna manera, cada uno es el mejor espectador posible en términos de jerarquía espacial en el lugar de donde tiene que estar para ver el espectáculo. Esto que decíamos en el modelo de teatro a la italiana, ¿no? Que de alguna manera el palco del príncipe, hay una platea, hay un lugar preferencial que tiene el mejor punto de vista. En este caso, todos podemos compartir el mejor punto de vista, porque ese punto de vista se decide a través de una cámara que elige qué mostrar y de qué manera, después se arma, se edita y nos llega a nosotros en tanto película, en tanto programa, en tanto lo que eran, en tanto audiovisual, y todos tenemos el mismo lugar de acceso a la situación espectacular. Y acá la distancia
definitivamente feroz, digamos. Empieza a constituirse el espectáculo fuertemente en relación a la distancia, al punto que, como decíamos, ya el cuerpo no existe como tal. Y entonces, ahora sí, y más que nunca, la vista es el sentido primordial en la construcción espectacular. Dice David Le Breton, el cuerpo de la modernidad deja de privilegiar la boca, órgano de la avidez, del contacto con los otros por medio del habla, del grito o del canto que la atraviesa, de la comida o de la bebida que ingiere. La incandescencia social del carnaval y de las fiestas populares se vuelve más rara. La axiología corporal se modifica. Los ojos son los órganos que se benefician con la influencia creciente de la cultura erudita. En ellos se concreta todo el interés del rostro. La mirada, sentido menor para los hombres de edad media e incluso para los del Renacimiento, está llamada a tener cada vez más suerte en los siglos futuros. Sentido de la distancia se convirtió en el sentido clave de la modernidad. Le Breton, trabajando, como les decía antes, desde un estudio de los comportamientos y del estudio del cuerpo a lo largo de los años, y hasta ahora veníamos hablando de Requena, que hace un estudio del espacio. Y de alguna manera vemos en esta, por decirlo de alguna manera, progresión dramática, ¿no?, el camino a la construcción del audiovisual como esa relación espectacular signada por la distancia. Entonces, establecimos, digamos, a partir de Requena y el discurso televisivo, para llegar a entender qué es esto de la escena fantasma, ¿no?, como ese cuarto modelo, para partir de ahora, desde ese cuarto modelo, meternos ahí adentro y estudiar en detalle qué es lo que ha pasado con la escena fantasma. Porque la escena fantasma del cine y la televisión de 1999, ¿sí?, ha cambiado radicalmente en estos 20 años. Y ahora veremos de qué manera y por qué.